Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros vamos a realizar la grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en nuestro canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Agradecemos registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año, vamos a enviar una constancia de asistencia a los que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Gracias.
Muy buenos días, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 36 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable, saneamiento básico como el que vamos a tener el día de hoy con el ingeniero Fabio Alberto López Giraldo, que nos va a contar algunas reflexiones sobre la empresa. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimientos se dan en el marco de gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar la conferencia, el ingeniero Diego Gutiérrez, de la Dirección de Ingeniería Especializada, nos va a realizar el saludo de bienvenida. Adelante. Hola Andrea, muchas gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar esta invitación a esta conferencia. Hoy con un invitado muy especial, sé que muchos de ustedes lo conocen. El ingeniero Fabio López es un ingeniero con mucha trayectoria en el sector de saneamiento y agua potable y también con mucha trayectoria en nuestra empresa. ¿Sí? Trabajó en un programa icónico como es el programa Santa Fe. También fue gerente de la zona 5 y también gerente corporativo de servicio al cliente. Yo cuando llegué a la empresa, él era el gerente titular de servicio al cliente. Tiene excelentes calidades técnicas, humanas y gerenciales por el tiempo que yo compartí con él en la empresa. Así que un gusto tenerlo acá, ingeniero Fabio. Agradecerles a todos su presencia acá. Sin más preámbulos, por favor, Andrea continúa con la presentación de nuestro invitado y espero que disfrute mucho esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y antes de empezar nuestra charla, conozcamos un poco más acerca de Fabio Alberto López, quien es ingeniero civil, egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería. Tiene más de 30 años de experiencia en consultoría para el diseño y planificación de obras de carácter hidráulico. Es ingeniero de diseño y director de proyectos en Hidroestudios S.A. Fue funcionario de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, director de servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Zona 5, gerente de la Zona 5, gerente corporativo de servicio al cliente y gerente general encargado. También fue gerente general de Ecocapital, gerente general para la gestión comercial de CEDAPAL en los distritos de Comas y Callao en Lima, Perú. Fue gerente de infraestructura energética de TGI y asesor hidráulico de Fideicomiso Lagos de Torca. Y después de conocer esta amplia experiencia del ingeniero Fabio Alberto López Giraldo y porque somos agua que cultiva el conocimiento, les damos la bienvenida al inicio de la conferencia magistral, algunas reflexiones sobre la empresa. Bienvenido. Muy buenos días. Para mí es motivo de una gran satisfacción y alegría poder compartir con ustedes esta breve charla sobre algunas reflexiones en la empresa. Para mí la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá siempre ha sido mi casa, desde el momento en el que tuve precisamente la oportunidad de ingresar por allá en el año 96, cuando precisamente ingresé por 15 días. No sé si ven en este momento mi pantalla. No, señor, aún no. Sí, señor, Okay. lo vemos. Si quieres, Laura, tú mejor me ayudas allá para evitar demoras, ¿te parece? Sí, señor, ya un momentico. Vale. Entonces, mientras ponen la presentación, voy a contar un poco de cómo fui mi ingreso a la empresa de Acueducto. Y pues obviamente antes de empezar con esto, darle las gracias a Diego por esta presentación tan especial, a José Manuel que me dio la oportunidad de poder compartir hoy con ustedes. La verdad que para mí ha sido muy placentero cuando José Manuel me pidió el favor que si pudiera, digamos, dar una charla con algunas reflexiones
sobre lo que ha sido mi vivencia en la empresa de acueductos. Entonces, como les decía inicialmente, yo ingresé en el año 96. En ese momento yo era ingeniero en una empresa que se llamaba Hidroestudios en aquel entonces. E ingresé por escasos 15 días a la empresa de acueducto. Esos 15 días se volvieron inicialmente en casi 13 años en mi primera etapa en la empresa de acueducto y posteriormente ya 2 años adicionales. Entonces, si quieres, Laura, poner el segundo slide, por favor. Pues, hoy me voy a detener fundamentalmente en 2 elementos desde, digamos, mi vivencia en la empresa de acueducto. Por un lado, voy a hablar de la parte técnica y por el otro, de la parte comercial. Digamos, en esos 2 ámbitos voy a hablarles y obviamente al final con el mayor gusto las inquietudes que ustedes tengan y que yo pueda resolver, estaré presto a hacerlo. Si quieres, entonces pasemos a la siguiente, Laura, por favor. Inicialmente voy a hacer un poco de historia para que tengamos claros cómo es que la empresa de acueducto llega hasta donde está hoy en día posicionada. Durante muchos años la empresa de acueducto trató de responder a todas las necesidades y exigencias de una ciudad que desafortunadamente pues no contaba con un desarrollo urbanístico controlado ni con una planeación definida. Y fueron muchísimos los años donde la empresa de acueducto tuvo que responder a esta situación. Y precisamente esta situación hizo que la empresa empezara a volver a finales de los años 80, inicios de los 90, tener una situación muy compleja. Recordemos que en ese momento los ingresos de la empresa, digamos, venían obviamente de una tarifa, pero una tarifa que no estaba lo suficientemente bien estructurada como hoy en día lo está. Y obviamente las inversiones que la empresa desarrollaba en ese momento venían en gran medida de transferencias que se hacían o del distrito y en algunos casos de la nación. Y entonces la empresa tenía que recurrir a empréstitos internacionales para lograr de alguna medida disminuir el retraso que se venía presentando en la prestación del servicio. Esta situación llevó a la empresa a una condición, digamos, muy difícil. Miremos 2 elementos que son importantes y unas cifras que vale la pena que ustedes las vayan teniendo en cuenta. Entre 1976 y 1992, el índice de pérdidas de la empresa de acueducto pasó del 23% al 39.7%. Obviamente, esto en gran parte porque había un rezago muy grande en todo el desarrollo de redes y entonces pues las pérdidas técnicas de la empresa empezaron a ser muy grandes. Pero hay un dato que es más complejo aún. A finales de 1990, la empresa tenía del orden de 160.000 millones de deuda, de los cuales 140.000 eran deuda externa. Entonces, fíjense ustedes que la empresa empezó a vivir una situación muy, muy compleja, a tal punto que en ese periodo prácticamente se decretó la quiebra técnica de la empresa de acueducto. ¿Por qué razón? Porque sus ingresos eran inferiores a las obligaciones que tenía. Entonces, digamos que la empresa, estamos hablando finales años 80, inicio 90, entró en una condición de quiebra muy compleja. Esto hizo que tanto el gobierno
distrital o el gobierno nacional empezaran a mirar qué hacer, digamos, y cómo proteger a la empresa de acueducto, ya que pues, era un capital fundamental de la ciudad y tenía que, digamos, seguir con su misión acerca de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Aquí quiero hacer mención a un gerente de la empresa, Francisco Javier Ochoa, que hacia el año 94 formula el plan de desempeño de la empresa de acueducto. Fue él quien tuvo que afrontar esa condición. Y obviamente con una salvedad muy importante, y es que el gobierno nacional, si era del caso, serviría de garante ante la banca internacional para poder responder por la empresa de acueducto. Este gesto que tuvo la nación y obviamente también el distrito sirvió para que la empresa de acueducto, a partir de ese plan de desempeño que desarrolló Francisco Ochoa, hacia el año 94-95, se definieran los elementos de un crédito que se haría con el Banco Mundial y que se llamó Programa Santa Fe. Programa Santa Fe, que de una manera muy breve, estaba estructurado con un préstamo del orden de 153 millones de dólares y que iba a realizar una serie, digamos, de fortalecimientos en la empresa de acueducto. Vamos a mirar hoy en día 3 elementos de ese fortalecimiento que se generó. El fortalecimiento financiero, el fortalecimiento técnico y también, obviamente, el fortalecimiento institucional. Pero hay algo que también vale la pena resaltar en este momento, y es que precisamente en el año 94, el gobierno nacional publica la ley 142 de 1994, que es la ley de servicios públicos domiciliarios, que modifica de una manera sustancial y le empieza a dar elementos a las empresas de servicios públicos para que ellas puedan fortalecerse de alguna manera. Y entonces se plantean 2 elementos que son fundamentales. El primero, y es que le permite a las empresas de servicios públicos, dentro de su estructura tarifaria, llevar a cabo y poder incluir los planes de inversión, y desarrollarlos obviamente a largo plazo. Esto, conjugado con lo que venía pasando con todo el desarrollo del programa Santa Fe, permiten que la empresa de acueducto tenga un panorama muchísimo más claro de esa situación tan difícil que, como les conté anteriormente, vivió. Pero adicionalmente también la ley 142 le permite a las empresas de servicios públicos contratar en derecho privado. Es decir, por un lado, les da la capacidad financiera para que puedan desarrollar sus planes de inversión y poder garantizar de una mejor manera toda su misión ante los usuarios que eran la razón de ser, y por el otro, desde el punto de vista jurídico, les da elementos para que pudieran tener una contratación muchísimo más eficiente. Entonces, digamos que en esos aspectos empieza precisamente a producirse un cambio en la empresa. Ese fortalecimiento financiero, entonces, le permite a la empresa de acueducto, a través del programa Santa Fe, desarrollar un plan muy ambicioso en todo el crecimiento de sus redes. A tal punto se desarrolla ese plan que para el año 2002
la empresa de acueducto logra la cobertura del 100% en barrios legalizados. Pero no solamente tiene que ver entonces con esa cobertura tan grande que se logra, sino también disminuir, obviamente, todo el rezago que se tiene en la construcción de redes matrices, de redes troncales, tanto de alcantarillado pluvial como de alcantarillado sanitario. Y entonces, ese desatraso que logra la empresa en esa construcción tan eficiente de sistemas, porque les quiero contar que en el transcurso del año 96 al año 2000-2001, la empresa ejecutó un plan de inversiones muy ambicioso y logró obviamente desatrasarse de manera muy importante. Ese desatraso en las redes troncales le permite también a la empresa de acueducto, obviamente, avanzar en todos los procesos de concertación con los privados. Y esto permitió que se generara de una manera muchísimo más fuerte un desarrollo, digamos, muchísimo más organizado de ciudad. Concertaciones como la que se llevó a cabo en el Tintal o concertaciones como la que se hizo en agrológicas en el sector de Bosa, permitieron que la ciudad tuviera un desarrollo urbanístico muchísimo más estructurado. Entonces, fíjense ustedes que ese fortalecimiento permitió que la empresa avanzara en ese cambio. Ahora, este cambio tan fuerte, digamos, fue posible a un tema que quiero aquí tocar y ser insistente en eso. Digamos que la empresa tenía una capacidad técnica que le permitió poder asumir en ese momento esa condición, digamos, tan fuerte. Cambiar en el transcurso de 4 o 5 años y poder generar ese nivel de inversiones requería que la empresa de acueducto obviamente tuviera un sustento técnico que permitiera adelantar ese rezago. Y así fue. Pero uno de los elementos que dejó ese, digamos, rezago fue todo el proceso de normatividad técnica que la empresa de acueducto empezó a desarrollar a partir de ese momento. Antes de hablar un poco sobre esa normatividad técnica, que ya la vamos a mirar con un poquito más de detalle, hay un tema que también quiero compartir con ustedes y que precisamente cuando se estaba estructurando todo esto que les acabo de comentar, se presentaron las emergencias de Chingaza en el suministro de agua por Bogotá. Estamos hablando de años 97, años 98, donde la empresa de acueducto, en unas condiciones muy críticas, logró garantizar el servicio y, digamos, atenuar de la mejor manera estas dos emergencias que se presentaron en la ciudad. Obviamente, y ahí es donde quiero detenerme, ese fortalecimiento técnico que tenía la empresa permitió que se pudiera salvar de la mejor manera y sobrellevar una situación tan crítica como fue esta. Pero esta situación marcó un hito muy importante. La ciudadanía empezó a ser consciente que podía tener unos consumos de agua muchísimos más eficientes que los que tenía hasta antes de la presentación de estas emergencias. Si uno mira los consumos y los suministros de agua que tenían las diferentes plantas de la empresa hasta el momento en el que se presentan las emergencias de Chingaza. Y después de las emergencias de Chingaza, el consumo bajó de manera drástica. Esa disminución del consumo hizo también que parte de las inversiones
que tenía prevista la empresa para desarrollar en los programas de abastecimiento se fueran trasladando en el tiempo. Y al hacer que esas inversiones se fueran trasladando en el tiempo, se dio paso precisamente a darle entonces prioridad a todo el proceso que yo ya les he comentado de avance en redes de acueducto y obviamente alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Entonces, digamos que fíjense ustedes cómo se unieron una serie de elementos para ir permitiendo de la mejor manera garantizar esta condición. Hablábamos ahora de la normatividad técnica. Hasta el año 85, la empresa de acueducto tenía una serie de normas, pero digamos, no eran unas normas que se pudieran desarrollar de la mejor manera, porque pues obviamente, digamos, el crecimiento de la empresa era un poco limitado. A partir del año 85, la empresa de acueducto contrata una empresa de consultoría y esta empresa de consultoría desarrolla unas primeras normas. Desarrolla unas normas más actualizadas a la realidad ya de ese momento, porque la empresa, como lo dije anteriormente, sí tenía obviamente sus normas, pero aquí, digamos, en el año 85 se presenta un cambio al, digamos, confrontar con las condiciones técnicas de la empresa y lo que en ese momento se podía desarrollar desde el punto de vista técnico, en diseño y posteriormente, obviamente, en construcción y mantenimiento. Y estas normas se mantienen entonces desde el año 85 hasta que entra en vigencia, obviamente, el programa Santa Fe. Pero imagínense ustedes en el programa Santa Fe, cuando empiezan a desarrollarse gran cantidad de proyectos de una importancia fundamental y obviamente había que iniciar el proceso de cambio de esa normatividad. Y la empresa de acueducto, digamos, siempre atenta a ese proceso de cambio, genera una serie de normas técnicas que empiezan a ser precisamente el origen de la normatividad que hoy en día tiene la empresa. Tal vez uno de los elementos donde más se ha trabajado, donde hoy en día más fortaleza tiene la empresa de acueducto, es todo el tema de ingeniería especializada y cómo obviamente desarrolló la normatividad. Y hoy en día la normatividad de la empresa es un modelo. Algo que vale la pena recordar y que yo creo que es parte de lo que también hay que resaltar y de este proceso y estas reflexiones que yo quiero hoy ir conversando con ustedes. Y es que en el año 2000, el antiguo Ministerio de Desarrollo Económico empezó a desarrollar el famoso RAS. En aquella época se llamaba el RAS 2000. Y gran parte de ese proceso del RAS 2000 se nutrió de la información técnica que en ese momento se estaba dando en la empresa de acueducto. Entonces, fíjense ustedes y verán cómo la empresa no solamente avanzó desde el punto de vista financiero y en el, digamos, logró disminuir de manera muy importante el rezago que tenían sus redes, sino que también en lo que fue los procesos de normatividad, especificaciones, tanto de construcción como de tuberías y de materiales, avanzó de una manera muy importante. Obviamente, después del año 2000 se continuó desarrollando todo este proceso del SISTEC, que fue esa base fundamental y que permitió a la empresa de acueducto tener lo que hoy en día tiene. Aquí quiero, digamos, hacer entonces como un alto en todo este desarrollo y mirar dos elementos fundamentales. Cuando tuve la oportunidad de ser director de servicio acueducto y alcantarillado de la zona 5, estamos hablando más o menos septiembre del 2002, ya un poquito más adelante en el fortalecimiento institucional, hablaré de ese cambio.
Pero quiero en este momento hacer mención a que para ese año teníamos un rezago muy grande en lo que se llamaba en ese momento, digamos, todo el sector suroccidental de la ciudad, que después hizo parte de lo que hoy en día se conoce como Zona 5. Cuando yo ingresé como director de servicio, la verdad, ya veníamos trabajando en ese rezago, pero todavía se presentaban unos niveles de inundación muy grandes. En este momento donde estamos precisamente en este periodo de noviembre, que es de tantas lluvias, a nosotros en la empresa, específicamente en todo el sector suroccidental de la ciudad, en todo lo que tiene que ver con Kennedy, la parte occidental de Bosa, y también, obviamente, la parte sur de Bosa y el municipio de Soacha. Lo único que nos tocaba era acompañar a las comunidades cuando se presentaban ese nivel de inundaciones tan fuerte, porque todavía el nivel de afectación era muy grande. Entonces lo que hacíamos era acompañar a las comunidades y tratar, porque en ese momento obviamente se estaban desarrollando todas esas obras, pero como no estaban todavía en servicio, pues teníamos que era acompañar ese proceso con la comunidad y era un proceso muy complejo. Nosotros como funcionarios de la empresa a veces, digamos, nos sentíamos incapaces de ver, por ejemplo, las inundaciones que se presentaban en ese momento en toda la zona del Tintán. Para esa época se estaba empezando la construcción del canal Cundinamarca. Ya se había avanzado en la construcción de la estación elevadora de Gibraltar, porque fue la que primero se puso en servicio para tratar de darle salida a todo el sistema inicialmente de alcantarillado sanitario, pero obviamente desde el punto de vista pluvial no había ese avance. Los canales que ustedes después conocieron, desde el Pintal 4 en el sur hasta el canal Alsacia en el norte, todavía no estaban, se estaban terminando de diseñar y en algunos casos ya avanzaba su construcción en algunos sectores de lo que fue la ciudadela del Recreo. Pero entonces el atraso era importante y obviamente el nivel de inundaciones en estas épocas era bastante notorio. Entonces pues el acompañamiento nuestro con las comunidades era estar todo el tiempo con ellos, tratar de mitigar esa condición con horas interminables de bombeo de un sistema al otro, de un vallado al otro, para tratar de alguna manera de solucionar esa condición. Y aquí quiero hacer algo, porque esto que, digamos, estoy comentando, fue en mi primera temporada. Resulta que cuando llego en mi segunda temporada a la empresa de acueducto, donde ya obviamente, digamos, ese retraso estaba completamente, digamos, ya solucionado. Es más, la empresa de acueducto ya venía pensando de una manera importante, ya no solamente avanzar en las inversiones que hacían falta, sino también en todo el proceso de rehabilitación de redes que se ha avanzado también. Pero miren que aquí quiero detenerme en un caso. Resulta que para los años 2016 y 2017, la empresa empezó a tener, digamos, un elemento fundamental en la ciudadanía, y es que ella era la que tenía que responder a todo lo que pasara en nivel de inundaciones. Quiero hacer mención específicamente a lo que me pasó en un momento con el famoso deprimido de la 94, que no era una obra de la empresa de acueducto. Recordemos que en ese momento el deprimido de la 94 era una obra que estaba a cargo de el IDU y no había entrado en operación todavía la estación de agua de lluvias que se hizo para tal fin, pero que obviamente con el nivel de lluvias que se presentaron en los años 2016 y 2017 y sin entrar en operación todavía de manera sostenida la estación elevadora, pues generaron inundaciones específicamente en ese sector y que fueron objeto de muchas críticas. Y el que tuvo que salir a poner la cara por el distrito fue la empresa de acueducto, porque la empresa de acueducto tenía un liderazgo fundamental y fue ella precisamente desde el distrito quien tuvo que salir y dar las explicaciones del caso, por un lado,
por la capacidad técnica de la misma empresa, y por el otro, por el referente, porque aún siendo el IDU quien era el dueño de la obra y quien había generado la condición, fue la empresa quien en su momento tuvo que salir y poner la cara ante la ciudadanía por un evento que no era de ella, pero que cobraba importante relevancia en la ciudad, lo que es la empresa de acueducto. Entonces, hasta aquí en este momento, fíjense ustedes que hemos hecho un recorrido de cómo fue el crecimiento de la empresa y cómo desde el punto de vista eminentemente técnico, la empresa también, obviamente, se vio beneficiada de una manera muy, muy grande. Miremos un poquito en detalle, si quieres, pasemos, Laura, al siguiente slide. Miremos entonces ahora, yo les comenté que la empresa fundamentalmente con el desarrollo del programa Santa Fe eran unos 8 o 10 subprogramas que tenía el programa, pero había 3 elementos fundamentales. El fortalecimiento financiero, que ya lo comentamos de alguna manera, el fortalecimiento técnico, ese fortalecimiento técnico, digamos, pues ustedes han sido testigos de él a lo largo de estos años. Pero hubo también uno fundamental y fue el fortalecimiento institucional de la empresa. Dentro de los elementos que en su momento visualizó la gerencia de Francisco Javier Ochoa era que la empresa también tenía al interior que volverse más eficiente y tener procesos mucho más claros. Cuando llega el programa Santa Fe, entonces se decide también una parte de esos recursos invertirlos en el fortalecimiento institucional de la empresa. Y ese fortalecimiento institucional tiene 2 elementos. Por un lado, obviamente, cómo responder a esos impactos que primero iba a generar una nueva estructura tarifaria y segundo, cómo empezar un proceso de modernización de la empresa que pudiera darle todas las herramientas para que fuera sostenible en el tiempo y siguiera respondiendo a las necesidades de la ciudad. Entonces se empieza a desarrollar lo que fue todo un modelo de gestión en la empresa. Y ese modelo de gestión fundamentalmente tuvo un cambio. Y es que en su momento lo más importante para la empresa era a partir de ese, digamos, proceso de gestión, el usuario. El usuario cobró una muy alta relevancia. Era la razón de ser de la empresa. Y al ser la razón de ser de la empresa, entonces la empresa tenía que empezar a dar un giro en todos sus elementos. Ya les había hablado yo con anterioridad que la ley 142 del 94, entonces, permite que la estructura tarifaria se modifique y se incluya adicionalmente todo el componente de inversiones y otros componentes que la verdad no es del caso tratarlos aquí. Entonces, ese cambio genera en la empresa de acueducto, obviamente, una serie de procesos nuevos en toda su gestión comercial, porque la empresa, perdón, los usuarios venían de unos procesos de gestión comercial y de facturación, pues que, digamos, tenían unos elementos por allá en el año 96, 97, y a generar ahora un nuevo cambio donde, imagínense ustedes, se van a cobrar una serie de obras y entonces adicionalmente viene todo el tema de las tarifas subsidiadas, viene la estratificación, bueno, todo un cambio que generó que la empresa de acueducto desde el punto de vista comercial tuviera que también empezarse a fortalecer.
Y llega el año 2000, donde se contrata una consultoría, que fue la consultoría que se hizo con Booz Allen, obviamente con todo el apoyo y el, digamos, refuerzo que se venía generando del programa Santa Fe. Y Booz Allen genera todo un proceso de cambio organizacional en la empresa. Hasta ese momento, la empresa de acueducto tenía un gerente general y tenía unas gerencias. Y de esas gerencias se desprendían unos elementos netamente operativos. Para aquellos que todavía se acuerdan, había unas direcciones de mantenimiento sur, había que estaba en Santa Lucía, había en el norte algún elemento y en la empresa digamos, en la central también se mantenían como tres, digamos, divisiones geográficas en ese momento. Pero Allen entonces empieza a generar un proceso fundamental y es cómo vamos a reorganizar la empresa de acueducto. Y es así como en el 2002 se produce, digamos, un cambio organizacional en la empresa. Se crean las 5 zonas de servicio y se crea un ente corporativo. Las zonas fueron fundamentalmente desarrolladas y creadas para ser ejecutoras y para poder darle la cara al cliente y poder satisfacer sus necesidades. De ahí que entonces se unieron la parte técnica y la parte comercial en todo el manejo local de las redes para que pudieran responder de mejor manera ante el usuario final. Pero estas zonas tenían que estar completamente reservadas y completamente apoyadas y digamos, sostenidas por un corporativo que estaba conformado por la gerencia de servicio al cliente, la gerencia corporativa del sistema maestro, gerencia jurídica, gerencia de planeamiento, empezó a crearse la gerencia ambiental. Ese corporativo y la gerencia administrativa y financiera. Ese corporativo era el que debía apoyar y sostener precisamente las 5 zonas para que ellas se pudieran dedicar de la mejor manera a mantener, digamos, y garantizar el servicio y obviamente todo el proceso que se vino de los usuarios. Ya les dije que se alcanzó todo lo que fue la cobertura del 100% en barrios legalizados. Entonces, desde el punto de vista comercial, hubo una gran cantidad de usuarios por incorporar. La empresa de acueducto pasó en menos de 2 años de tener 1.500.000 usuarios a tener un poco más de 1.600.000 en el transcurso de 2 años. Una incorporación muy grande debido a ese desatraso tan grande. Pero toda esa gestión comercial obviamente necesitaba, digamos, en su momento, un brazo que le permitiera desarrollarse. Y para ese momento se generan entonces los contratos especiales de gestión. Hoy no voy a entrar a hablar sobre lo que fueron, digamos, las ventajas o desventajas de los contratos especiales de gestión, que no es tanto digamos, el elemento de mis reflexiones, sino cómo la empresa tuvo que requerir a instancias de gestión más avanzadas para lograr responder de una manera muchísimo más adecuada a lo que estaba pasando. Y entonces aquí hay algo que es importante. La empresa de acueducto, en toda su parte técnica, en toda su parte precisamente de abastecimiento y red matriz, venía trabajando con algo de anterioridad, todos unos procesos, y me acuerdo muy bien, digamos, un contrato que fue fundamental, que fue el contrato de Safesh, donde se empezaron a definir todos los procesos de sectorización de la ciudad. Esto fue fundamental, ¿por qué razón? Porque acuérdense ustedes que viene el proceso de Chingasa
con los daños que se presentaron, la forma como la empresa empieza a responder a esa necesidad y los usuarios obviamente a disminuir consumos. Pero también entonces la empresa con todo este proceso de sectorización empezó también de manera muy técnica a controlar sus niveles de pérdidas. Y entonces, desde el punto de vista comercial, se empezaron a compatibilizar los dos elementos. Resulta que hasta ese momento la parte comercial iba por un lado y la parte técnica por otro. Y resulta que los dos tenían que ir de la mano. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, la empresa de acueducto empezó también a vivir una condición muy especial. Y es que todos los programas y procesos de control de pérdidas que se empezaron a desarrollar de manera muy fuerte, porque entre otras también la normatividad que generó la ley 142 obligó a que las empresas se volvieran muchísimo más eficientes en su gestión, y una de esas eficiencias se traducía en la reducción de los índices de agua no contabilizada, que obviamente tenían unos componentes, tenían el componente técnico y el componente comercial. Y la única forma en que la empresa empieza a mirar de una manera muchísimo más concreta y muchísimo más elevada es cómo va a resolver esa situación. Y entonces, obviamente, se empiezan a presentar soluciones muchísimo más estructuradas desde los dos puntos de vista. Se empieza a generar lo que son la armonización de ciclos, cómo se trabajan los procesos de lectura y medición de una manera muchísimo más clara, cómo empezamos a controlar hidráulicamente los sectores y desde los sectores tratar de armonizar los ciclos que pertenecían a ese sector. Ir mirando todo ese tema que fue fundamental. Miren ustedes que cuando uno empieza a mirar el desarrollo de la empresa, esos años fueron fundamentales porque le dieron todo ese soporte. Algo que es fundamental y que ya tendremos oportunidad ahorita más adelante de hablar, es que para el año 2002, y precisamente teniendo en cuenta ese gran crecimiento de usuarios que la empresa de acueducto tuvo y a su vez el rezago que tenía sobre los clientes sobre los cuales durante mucho tiempo no tenía una información clara, se lleva a cabo lo que es la actualización del catastro de usuarios de la empresa de acueducto. Ese catastro, esa actualización le permitió a la empresa tener un conocimiento muchísimo más real y detallado de cómo era no solamente al interior de cada vivienda de la ciudad, sino también cómo era ese comportamiento que tenía ese usuario frente a la empresa de acueducto. Y esto entonces obviamente ayudó de manera muy importante a tener una mejor gestión en la empresa de acueducto. Entonces, fíjense ustedes que pasamos de tener un modelo de gestión a otro, que aún hoy en día se mantiene. Hoy en día, la empresa desarrolla a través de las 5 zonas toda su gestión comercial y obviamente no hace uso de los contratos de gestión, que como vuelvo y lo digo, no es el objetivo de esta charla, es simple y llanamente recordar cómo fue necesario para poder responder a una necesidad específica en ese momento. Entonces, fíjense ustedes que hemos, digamos, recorrido en este momento cómo fue ese fortalecimiento de la empresa a nivel técnico, a nivel financiero y a nivel institucional, que cambió fundamentalmente la empresa de acueducto a lo largo de estos años. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar en mi segunda temporada a la empresa de acueducto, obviamente pude observar con complacencia cómo se había avanzado en algunos temas y cómo de alguna manera también, obviamente, se ha venido retrocediendo
en otros que precisamente en la parte final, y es la que quiero comenzar en este momento, es como hacer una serie, digamos, de más que recomendaciones, es, digamos, elementos, obviamente, desde mi opinión, que la empresa de acueducto puede abarcar para poder desarrollarse, para poder seguir continuando con esa gran misión que tiene, porque recordemos que Bogotá cada vez tiene mayor número de habitantes y obviamente la empresa tiene que responder de la mejor manera a esta situación. La condición ambiental que hoy en día tenemos es muy diferente a la que teníamos hace 20 o 25 años cuando se empezó a dar este cambio. Entonces, también, obviamente, desde el punto de vista ambiental, la empresa tiene que seguir respondiendo de una manera muchísimo más eficiente y a su vez, obviamente, con unos recursos que cada vez se van a volver de alguna manera más limitados y que van a hacer que la empresa tenga que prácticamente en el corto plazo mirar nuevas alternativas de abastecimiento para seguir cumpliendo a esas exigencias que hoy en día le demanda la ciudad. Si quieres, Laura, pasemos al siguiente slide. Entonces, digamos que algunas conclusiones que yo quiero plantear en este momento es que, digamos, la empresa de acueducto, su principal fortaleza tiene que seguir manteniéndola y es la parte técnica. La empresa debe garantizar y debe salvaguardar esa riqueza técnica que tiene en sus profesionales, en sus normas, en sus procesos, en todo lo que la empresa ha avanzado todos estos últimos años. Hoy en día, los procesos constructivos hacen que la empresa tenga, digamos, muchísimas más herramientas. No me quise detener en ese momento cuando hablé del programa Santa Fe, de una obra que fue muy importante, tal vez para el año 2000, y fue la construcción del interceptor del río Bogotá, o lo que hoy en día se conoce como interceptor Torca-Salitre, que es el que está permitiendo el desarrollo desde el punto de vista sanitario. Fíjense, verá que se construyó hace 22 años. Obviamente en ese momento sirvió para poder recibir parte de las aguas sanitarias, pero el gran componente es el que va a entrar ahora a soportar cuando entre en servicio Lagos de Torca, y que fue construido en su momento, fue el primer túnel que se construyó, digamos, en suelo blando en Bogotá y que permitió de una manera muy grande generar un conocimiento muy alto sobre todos los procesos, obviamente, que hoy en día la empresa adelanta. Curiosamente, un dato que vale la pena recordar, y es que ese intersector del río Bogotá, que estaba previsto dentro de las inversiones del programa Santa Fe, se construyó con recursos de la empresa. ¿Por qué? Porque en escasos 2 años la empresa logró estar su realidad financiera y poder realizar inversiones con recursos propios como fue ese intersector. Es un dato curioso. Entonces, digamos, la primera gran conclusión es esa, es que la empresa de acueducto debe seguir salvaguardando su riqueza técnica. Yo he sido testigo, digamos, durante estos 2 últimos años que he tenido la oportunidad de asesorar al Fideicomiso Lagos de Torca, en cómo la empresa desde el punto de vista técnico sigue teniendo esa fortaleza, y yo creo que la empresa debe seguir en ese elemento. Hay algo que quiero aquí detenerme un poco y que lo viví de manera, digamos, un poco triste cuando fui gerente corporativo de servicio al cliente. Como lo decía inicialmente cuando hablé del modelo de gestión, las zonas se crearon para ser entes ejecutoras, entes que respondieran ante la ciudad y ante los usuarios por la prestación del servicio, una prestación del servicio eficiente, y a su vez una gestión que generara fluidez entre los usuarios y la empresa. Con el correr de los años, las zonas, vuelvo y digo, aquí es parte
digamos, conocimiento propio mío, y son algunas vivencias, las zonas pasaron a soportar la empresa. En algunos elementos las zonas son las que tenían que dar la cara y a su vez soportar algunos procesos al interior de la empresa dentro de algunas gerencias corporativas. Y obviamente esto, digamos, distrae la atención de las zonas. Entonces, digamos, otra conclusión que tengo aquí es que sería muy importante que la empresa de acueducto continuara con ese fortalecimiento de las zonas para que ellas a su vez pudieran, digamos, dar la cara. Y obviamente entonces ese fortalecimiento de las zonas tiene que pasar precisamente entonces por todo el fortalecimiento operacional. La empresa de acueducto cada vez tiene una mayor longitud en sus redes, tiene mayores activos, los urbanizadores le entregan para operación y mantenimiento las redes que ellos construyen, haciendo que las redes de la empresa de acueducto cada día se extiendan más. Y si bien es cierto, la idea es que, digamos, los procesos operacionales tengan, digamos, no sean la parte relevante, pero tiene que seguirse manteniendo. Entonces, la empresa debe procurar de verdad que ese, digamos, gestión operativa se mantenga y se pueda garantizar. Recordemos que la empresa tiene a nivel de las zonas y también, obviamente, de la dirección de abastecimiento y la dirección de red matriz, procesos de operación muy importantes y la empresa como tal debe seguir garantizándole a las zonas, a abastecimiento y, por supuesto, a la dirección de red matriz, toda esa ayuda. Red troncal no opera, pero red troncal tiene otros elementos fundamentales y es que red troncal debe seguir precisamente con ese proceso de planeación que obviamente le debe garantizar a mediano y a largo plazo el crecimiento de la empresa de acueducto. Y aquí entonces quiero hacer otra de mis conclusiones, y es que la gerencia de planeamiento tiene unas funciones muy complejas y obviamente tiene que velar por el desarrollo, digamos, adecuado y el control que tiene que hacerse en todos los procesos de la empresa de acueducto. Pero la gerencia de planeamiento debe seguir manteniendo esa mirada al futuro de tal manera que le permita a la empresa saber con 4 o 5 años lo que tiene que seguir adelante, tiene que seguir planificando. Las zonas no son planificadoras, las zonas no planifican el desarrollo, las zonas ejecutan. Algo que es fundamental que les permita a las zonas es tener esa capacidad, que las zonas se ejecuten, que las zonas puedan, claro, algunas redes tienen que planificarse y todo eso, pero esa planificación viene de manera organizada y definida desde planeamiento y no a nivel individual. Cuando estuve y tuve la oportunidad de estar en la gerencia de servicio al cliente, vi esa condición, que las zonas estaban planificando ellas todo ese desarrollo futuro y obviamente eso hace que la empresa de acueducto pues corra el riesgo digamos, de no tener una planificación desarrollada. Y aquí quiero precisamente comentar algo que veo que ya se ha trabajado, y es que una de las necesidades que yo vi que era urgentes era tener un plan maestro de redes locales a nivel de las 5 zonas y que se fuera desarrollando y se fuera estructurando para que precisamente, pero guiado desde el corporativo, la empresa supiera a dónde ir, la empresa tenga claro ese horizonte y que las 5 zonas vayan avanzando al mismo nivel. Entonces, esa es una conclusión que creo que también es importante. Y algo con lo que quiero terminar para ya no extenderme muchísimo más, porque, digamos, no se trata de esto, es que en la parte de gestión comercial, obviamente hoy en día la empresa tiene todos esos procesos y la empresa, digamos, tiene que seguir avanzando con todas las tecnologías que hay hoy en día a nivel de medición de consumos que le permiten ser muchísimo más eficiente.
se ha avanzado en toda la gestión metrológica, pero la empresa no puede seguir, digamos, dependiendo de que tenga o no tenga todos los elementos para poder seguir teniendo una condición metrológica eficiente y que le permita dar una respuesta ante el usuario en caso de las inquietudes que él tenga. Pero aquí hay un tema fundamental y es que la empresa de acueducto está tal vez en mora de actualizar ese catastro de usuarios que yo les comenté que se desarrolló por allá en el año 2002-2003. Estamos 20 años después de haber realizado ese catastro. Ese catastro tiene que volver a actualizarse. ¿Por qué razón? Han pasado más de 20 años desde que ese catastro no se actualiza. Y si se quiere una gestión comercial eficiente, donde se pueda dar una respuesta adecuada, no solamente a los compromisos financieros que la empresa de acueducto tenga a futuro, sino también ante los usuarios y que obviamente permita en el tiempo salvaguardar financieramente los recursos de la empresa, es tener una gestión comercial muy eficiente y para ello es indispensable que el catastro de usuarios se pueda actualizar. Digamos que esas son como mis conclusiones y lo que quería, digamos, comentar con ustedes de una manera muy breve son estas, digamos, reflexiones que a lo largo de estos años yo he podido tener la oportunidad de ver en la empresa, sin entrar en detalles completamente técnicos, tanto a nivel, obviamente, de sus procesos internos ni en sus procesos comerciales. Es simple y llanamente algo que dejo precisamente sobre esas conclusiones que acabo de indicar y que creo que le pueden ayudar de una manera, digamos, útil, pueden ser útil para la empresa de acueducto y prepararse obviamente para las necesidades de Bogotá en todos estos cambios que se avecinan. Muchísimas gracias por su disposición y quedo obviamente atento a las preguntas o consultas que alguno de ustedes tenga y que obviamente yo pueda responder en algún momento. Así que muchísimas gracias por este tiempo que me dieron para contarles lo que pienso al respecto de la empresa. Pues muchísimas gracias al ingeniero Fabio. Les invito a que abra sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso por esta conferencia magistral. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y ingeniero, si tenemos preguntas, tenemos José Manuel, si quieres abre tu micrófono. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fabio, por ese relato tan interesante que ha hecho sobre la evolución técnica y financiera de la empresa de acueducto en los últimos 40 años. Básicamente, tengo, digamos, una serie de inquietudes con base en lo que usted ha mencionado y sabemos que usted es un conocedor, digamos, de la evolución de la empresa de acueducto desde el punto de vista técnico, comercial y financiero. Entonces, una de las preguntas es, a su criterio, ¿usted considera que la realidad organizacional de la empresa de acueducto diseñada e implementada hace más de 20 años, eso fue en la época donde estuvo la ingeniera Astrid Álvarez como gerente general del acueducto de Bogotá en el año 2000 aproximadamente, que fue cuando se implementó el sistema SAP y adicionalmente se hizo una reestructuración en el acueducto de Bogotá. Esa situación, digamos, o ese diseño que se implementó responde, digamos, a la realidad actual. Es decir, la fotografía que tenemos de hace más de 20 años seguramente es muy diferente a la fotografía que tenemos hoy de la empresa y los retos que debe asumir
a su criterio, digamos, debería la empresa de acueducto pensar en una reestructuración organizacional para que afronte, digamos, esos nuevos retos técnicos para responder, digamos, a las necesidades de la ciudad y de la región, ahora viendo también el desarrollo que se viene, que es de la ciudad-región, ¿no? Y también una reflexión que usted nos menciona es sobre el tema de planeamiento, el planeamiento técnico del acueducto de Bogotá. Bien recuerdo que hace más de 20 años, antes de que se diera la reestructuración del acueducto en el año 2000, pues se contaba, digamos, con una gerencia de planeamiento que realizaba labores de planeamiento técnico. Y eso era muy importante porque era el área que daba la línea técnica y la hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo. Y efectivamente las áreas de la empresa eran ejecutoras, como usted lo menciona, para poder responder, digamos, a esas necesidades y a esa línea técnica para poder atender, digamos, las necesidades de la ciudad en ese sentido. Entonces, una de las reflexiones que usted ha mencionado es, oiga, vale la pena que la empresa de acueducto vuelva a repensar que se tenga un planeamiento técnico centralizado en donde se establezcan los planes maestros de acueducto y alcantarillado y de redes locales que usted ha comentado, de abastecimiento y de red troncal alcantarillado, es decir, todo lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado, desde la gerencia de planeamiento, pues porque en la gerencia de planeamiento, pues sabemos todos que se hace una labor bien importante también hoy en día, pero está más enfocada, digamos, al control, digamos, de los proyectos desde el punto de vista de asignación de recursos y de conocer, digamos, el estado de madurez de la estructuración de los proyectos que hacen las áreas ejecutoras como las zonas, red matriz, red troncal, etcétera, abastecimiento, pero pues no tienen la línea técnica desde la planeación que es tan importante. Entonces, esos son, digamos, algunos de los comentarios que tengo con base en la excelente presentación que ha hecho ingeniero Fabio, y le agradezco que nos pueda responder esas inquietudes. Muchas gracias. José Manuel, muchísimas gracias, muy amable. A ver, yo creo que sí, la empresa de acueducto de hace 20 años es muy distinta a la empresa de acueducto que hoy tenemos. En el 2002 teníamos 1,5 millones de usuarios. Hoy en día la empresa tiene más de 2,1 millones usuarios. O sea, hemos crecido prácticamente desde hace 20 años a hoy un 40% de lo que teníamos en el 2020. Eso hace que la empresa se vaya repensando. Los procesos que hoy en día la empresa tiene son diferentes. La longitud de sus redes, las condiciones de servicio son muy distintas. Por eso precisamente comentaba que, digamos, y a raíz precisamente de todo lo que se viene hablando de ciudad-región, ustedes saben que la empresa de acueducto es un referente, no solamente en la región, es un referente nacional. Y entonces, al ser un referente nacional y tener obviamente los compromisos que puede tener a partir de ahora con todo este nuevo desarrollo de ciudad-región, la empresa va a tener que repensarse también y obviamente desde el punto de vista planeamiento viene una tarea inmensa que no se las podemos dejar hoy en día solamente a las zonas. Las zonas deben seguir cumpliendo su función, deben seguir dando la cara al cliente, deben seguir garantizando esa prestación del servicio, pero ese planeamiento a futuro tiene que ser estructurado a nivel general. Eso, digamos, como para dar respuesta a esas inquietudes, José Manuel. Muchísimas gracias, Oscar Pardo. Si quieres, abre tu micrófono. Gracias, muy amable, doctor Fabio. Buen día. Doctor Fabio,
Pues después de agradecer por su conferencia muy interesante, muy ilustrativa de estas últimas décadas, ¿cómo ve la situación actual en lo que viene para la empresa? No sé qué contexto tenga usted acerca de esto que se viene, el desarrollo de la región metropolitana, que es un tema que está en proceso de aprobación en el Consejo de Bogotá, etcétera, y su incidencia en el servicio de acueducto y lo que nos toque o que le corresponda a la empresa en lo que tenga que ver con servicios públicos. No sé le agradezco si nos puede comentar algo al respecto. Muchas gracias. Oscar, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto volver a escucharlo. Precisamente uno de los mayores retos que la empresa va a afrontar, para nadie es un secreto, que a nivel de ciudad-región, la empresa de acueducto cumple un papel vital hoy en día. Acordémonos que a través de la venta de agua en bloque son muchos municipios los que hoy en día la empresa de acueducto abastece de agua. Chía, Mosquera, Funza, Madrid, en fin, son una serie de municipios que hoy en día y que obviamente van a plantear retos muy importantes porque la empresa de acueducto va a tener que seguirse fortaleciendo para poder garantizar esa continuidad en el servicio a nivel de ciudad-región. Obviamente la empresa va a tener que seguir, no lo tengo claro todavía, Oscar, y la verdad ese es un tema que muchos de nosotros, si la empresa debería prestar o no directamente el servicio, yo creo que no compete tanto a esta charla en este momento, como si la empresa debe garantizar ese suministro a futuro, porque es la gran abastecedora de servicios públicos en el área de la ciudad-región, Oscar. Entonces, yo creo que abastecimiento y red matriz tienen que seguir siendo esos ejes centrales técnicos que lo han sido y a su vez que le han respondido a la empresa a lo largo de muchísimos años sobre esta necesidad, pero que muy probablemente ahora con lo que se viene va a seguir siendo aún, digamos, más importante y la empresa tiene que seguir cumpliendo de alguna manera con esa función. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias al ingeniero Fabio. Y recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos. Feliz día y muchas gracias. Gracias, doctor Fabio. Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias, doctor Fabio. Muy amable. Hasta luego.